Y dice así, eh, ha nacido un niño y al venir al mundo, se comienza a crecer rodeado de personas y de cosas, formando dos mundos, pero muy mezclado entre sí, y el bebé no puede aún distinguirlo. ¿Por qué? Porque aún no tiene esa capacidad de discernir, ¿verdad? Por eso, pues solamente, dice, al avanzar en su desarrollo, logrará hacerlo. Cuanto más vaya avanzando, va a tener esa capacidad de discernir, ¿verdad? Y de tomar conciencia, esto es tal cosa, esto está bien, esto está mal. Bueno, dice, todas las cosas para él son absolutamente personales y con frecuencia tiende a considerar a las personas como cosas. Asimismo, no sabe que ni él mismo no sabe que es un ser humano, ¿verdad? Un pedacito de ser humano tierno y dulce, ¿verdad? Y tampoco los que le rodean tampoco sabe distinguir que son seres humanos lo que están rodeándole. Más bien lo considera como cosas. Dice, tarda algún tiempo en madurar el sentido de sí mismo como persona, de la personalidad de los demás y no sabe nada de distinciones entre objetos físicos, los animales, la, las nubes, la lluvia, la vida y la muerte. El bebé crece en un cosmos prácticamente, en un mundo muy aparte, donde solo está, donde se siente solo. Dice, como crece la cultura en un universo de fuerzas impersonales. Cuando hablamos de fuerzas impersonales, estamos hablando de una fuerza que no tiene capacidad de razonar todavía o de distinguir, ¿verdad? Bueno, y dice, de influencias personales, pudiendo estas fuerzas a veces manifestarse en él de una manera repentina o violenta, pero en general oculta y sutilmente, dice. Todo esto formaría un tumulto caótico de estímulos si el niño no estuviera protegido por el ordenamiento de su propio desarrollo. Entonces, por eso ayer, el miércoles, estuvimos hablando justamente del pensamiento de Freud, que cada persona tenemos nuestras etapas, ¿verdad? Y ayer lo mismo con Freud al decir que también tenemos nuestros estadios, ¿verdad? Entonces, cada etapa viene de forma tan determinada en el ser humano que no se puede saltar, ¿verdad? Hay que pasarlo por ella. Y eso es lo que dice aquí. Se tornaría o formaría un tumulto caótico, dice, de estímulo si el niño no estuviera protegido por el ordenamiento de su propio desarrollo, ¿verdad? Por sus propias etapas. La naturaleza entendió que el niño debe mantener cierta identidad con toda la diversidad aturdidora que lo rodea. Es por eso que el niño se convierte en personas. Y así se va convirtiendo en persona, va entendiendo que es un ser humano, pero a medida que vaya avanzando, se vaya desarrollando, vaya evolucionando, ese niño va a ir adjuntando y captando, percibiendo, aprendiendo, ¿verdad? Y que es, había sido yo, soy un ser humano, ¿verdad? Porque en principio todo es objeto, no distingue que ese es un animal, que lo que está ahí a su alrededor es una mesa o es una cama o es una cuna, lo que está a su alrededor es una persona, es su madre o es su padre. Y así lo va a ir a medida que vaya entrando en su etapa y se vaya sucediendo ese desarrollo en él, va a ir distinguiendo. Muy bien, esto es nada más una introducción. Pasamos y continuamos, dice. La personalidad como estructura dinámica. Psicológicamente, dice, una cultura es un cuerpo organizado de patrones de conducta.
Es un cuerpo organizado de patrones de conducta. Imagínense lo que dice. Bueno, esa es una cultura, o sea, psicológicamente una cultura es un cuerpo organizado de patrones de conducta. ¿Por qué? Porque la cultura determina la conducta. Esa cultura va a condicionarme de alguna manera. Ahí donde sea la subcultura donde yo me muevo, esa subcultura puede ser ese ambiente inmediato. Ese ambiente inmediato puede ser tu familia o puede ser con el grupo de personas con quien vos estás interaccionando inmediatamente, ¿verdad? Bueno, y está la cultura, ¿verdad? Que es la cultura que todos practicamos, ¿verdad? Entonces, eso mismo eh, va determinando y va condicionándole a la persona. De alguna manera le condiciona a la persona la cultura, determina luego la conducta. Bueno, dice, al cual han contribuido las generaciones con las experiencias de los grupos y las costumbres de los pueblos. ¿Se dan cuenta? Cada, la subcultura es ese grupo donde yo me estoy movilizando, ¿verdad? O ese grupo puede ser de familia o ese grupo de personas que te vinculan afectivamente. Como también las costumbres de ese pueblo. Y cada pueblo y cada ciudad y cada país tiene su cultura que se trae consigo, ¿verdad? Recuerdo una vez que un psiquiatra hizo una comparación así, de que de repente una persona que se vaya a hablarle y le comente sobre de repente que le diga, yo me siento muy mal desde aquella vez que fulanita me tiró algo en mi patio, ¿verdad? Y encontré que era tierra de cementerio, ¿verdad? Y eso me enloqueció. Y ese psiquiatra viene de otro país, es un psiquiatra norteamericano, y le mira bien a la persona que es paraguaya, ¿verdad? Y le comenta eso. Entonces ese psiquiatra directamente va, esta necesita internación, está con una psicosis terrible o tiene una esquizofrenia tremenda, ¿verdad? Está loca. Bueno, eso es porque no es de nuestra cultura y da a interpretar justamente que si no está conocimiento y si no se mueve dentro de esa cultura, va a interpretarlo como una locura. Es lo mismo que un psiquiatra paraguaya, una psiquiatra paraguaya o un psiquiatra paraguayo vaya allá en Norteamérica y de repente le consulta una persona y le dice que ha visto un pie grande, ¿verdad? Ellos, no sé, el pie grande para ellos es como acá, como nosotros que te decimos nuestro bombero, ¿verdad? Bueno, el Caraípujare, ¿verdad? Bueno, el psiquiatra enseguida también va a interpretar, bueno, llévenle, póngale camisa de fuerza porque este está totalmente loco e internale en un manicomio, ¿verdad? Y es lo mismo. Y el pie grande de allá es una cultura que va determinándole de alguna manera la conducta. Lo mismo también aquí, todas las cosas empíricas, así como el payé, ¿verdad? También le determina la conducta a las personas, todas nuestras costumbres, ¿verdad? Todo aquello que venimos repitiendo, que se va dando estereotipadamente, ¿verdad? Se va repitiendo y lo vamos transmitiendo de generación en generación. Bueno, y eso va a aflorar en mi conducta, va a determinar, va a condicionar mi conducta de alguna manera. Y eso es lo que está diciendo, que también la cultura incide muchísimo en la formación de la personalidad. Muy bien, vamos explicando. Dice, el niño dice, contribuye a este vasto complejo cultural
porque constituye un punto central en los impactos de la cultura. La tradición, ahí justamente lo que yo le estaba diciendo, es transmitida por herencia social. Sí, por herencia social. Y dentro de nuestro propio país, cada ciudad tiene una cultura peculiar. Asimismo, eh, ¿cómo era que se llama esta Concepción? Creo que era, o Misiones, yéndose para ir hacia el camino de Paraguarí, para ir a Encarnación. Bueno, creo que es San Juan de las Misiones. Bueno, esa gente, en una oportunidad, cuando estábamos retornando de Encarnación, he visto que en una plaza llenos de piel de ovejas, piel de ovejas, así cosas frazadas de lana, todo de oveja. Eso es, es parte de la cultura de esa ciudad, ¿verdad? Que le identifica. Inclusive hacen esas cosas para el caballo, no recuerdo cómo se llama, pero para poner encima del caballo. También hace eh, como era tipo poncho de la lana de las ovejas. Esa es una costumbre, ¿verdad? Una costumbre que le identifica a esa ciudad, ¿verdad? Y no hace mucho yo escuché tal ciudad es la ciudad del maní, dice. Quiere decir que es una costumbre peculiar que le identifica a esa ciudad, ¿verdad? Por esa cultura que lo viene practicando, que lo van heredando socialmente. Bueno, entonces dice que es comparable a la herencia racial que recibe el niño en el sistema nervioso. Este reacciona de acuerdo a un patrón y según el mundo de las cosas. La personalidad está pues sujeta justamente a los mismos mecanismos que gobiernan el crecimiento de percepciones y de la inteligencia. Se dan cuenta que tiene mucho que ver y es tan importante el sistema nervioso central y todo lo que esto percibe, ¿verdad? Y esa herencia social que se va transmitiendo de generación en generación, ese niño tarde o temprano va a percibir a través justamente de los estímulos sensoriales que el sistema nervioso va a ir captando, va a ir percibiendo, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que dice. De alguna manera estamos sujetos a esta cultura, ¿verdad? A la tradición o a la herencia social. Bueno, la criatura, dice, se desarrolla como unidad, lo que llamamos su personalidad. Es una trama organizada y en organización de patrones de conducta social. Personal. Estos patrones no son ni más ni menos misteriosos, dice, que sus pautas motoras y sensoriales de posturas, locomoción y manipulación. Y acá viene los ojos de los ojos de los ojos, y quiero que lo subrayen. Dice, la personalidad no es una fuerza, dice, que se encuentra detrás de las bambalinas donde se mueve un títere. ¿Qué son las bambalinas? Son aquellos tipo cortinas, ¿verdad? Donde está, es un escenario, ¿verdad? Un escenario compuesto de una cortina, ¿verdad? Y dice, es toda la representación de títeres. Imagínense, actor, escena, público, actores y escenas. Suma todos los impactos de la cultura sobre el organismo de crecimiento. Diremos, dice, que el bebé anuncia al niño.
el niño al joven y el joven al hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que la personalidad no solamente se forma de una situación X, la personalidad se forma de un conjunto de cosas, donde justamente participan muchas cosas. Participa la percepción, el sistema nervioso, participa la crianza, participa la subcultura, participa esa herencia social, ¿verdad? Participa justamente el temperamento que uno se trae, ¿verdad? Que es la base del estado de humor que uno pueda tener, ¿verdad? Todo participa, no es solamente una bambalina de títere que está ahí, ¿verdad? No solamente, no es una escena nomás, son escenas, son actores, entra todo, público, dice aquí. Eso está diciendo simbólicamente, como un ejemplo que nos está diciendo que todo influye para una formación de la personalidad. Y ese bebé, conforme a todo lo que va recibiendo, tanto neurológicamente o neuronalmente, ¿verdad? Que es el sistema nervioso, tanto la subcultura que se da en ese entorno inmediato y toda la calidad de crianza que tuvo, todo lo que percibió ese niño, todo lo que va experimentando en sus etapas, ¿verdad? Si también sus etapas se van desarrollando a medida que van desarrollándose, también se va introduciendo aprendizaje, va captando, ¿verdad? Va captando a través de ese sentido de ese sistema nervioso, ¿verdad? A través de los estímulos sensoriales, más la experiencia que va teniendo, ¿verdad? Va adquiriendo, todo esa su cultura, más la cultura y la herencia social, va a hacer que se forme su personalidad. Entonces participa un conjunto de elementos. ¿Para qué? Para que se forme la personalidad. Y esto es ojo de los ojos, porque ese niño, ese bebé va a anunciar a aquel niño y ese niño va a anunciar a aquel justamente joven y el joven va a anunciar al hombre. Quiere decir que todo va a depender de todo este conjunto de cosas para que, para que su personalidad se forme de una manera madura, definida, de una manera significativa, ¿verdad? Va a tener una buena formación de personalidad, como también puede tener una mala formación o una personalidad insegura o una personalidad mal definida, ¿verdad? Como también pueden aparecer los trastornos de la personalidad, ¿verdad? Justamente porque quizás no se da de una forma significativa, eficaz y satisfactoria todo o satisfactorio, todo ese conjunto de cosas que estuvimos mencionando, ¿verdad? Muy bien, pasamos. Y dice aquí, eh, ¿cuándo y cómo comienza la vida personal del bebé? Y dice aquí, la psicología de sí mismo de un bebé recién nacido debe reducirse a impresiones y sensaciones, a esa impresión que se da y a la sensación que se va dando, dice. Parece que la piel quisiera encerrar, dice, proteger una personalidad que se está formando dentro, ¿verdad? Siguiente hoja. Bueno, vamos al capítulo 17. Y dice, inicialmente, todo para él es ego. Cuando decimos ego, estamos hablando que solo él existe en el mundo. Así el bebé, solo él, ¿verdad?
Entonces, dice, pocas semanas después, él ve otra cara que está sobre él, no como una cara personal, sino como el sentido vago de alguna otra persona. Poco a poco su percepción madurará y asociará esa cara con el alimento, con el jugo, con el cuidado que se le presta, pero pasarán muchos meses antes que esa cara sea reconocida con cabeza, cuello y brazo de una persona determinada. Dice, a medida que madura el bebé, el discernimiento de la anatomía de las demás personas se va particularizando más, ¿verdad? El bebé no nace conociendo a su madre, ¿verdad? El bebé no nace identificando que esa persona que le está cuidando o que le está dando de mamar, ¿verdad? Es su madre. No, va a ir identificando a medida que vaya desarrollándose, ¿verdad? Eso nos dice aquí, ¿verdad? Bueno, y va a ir discerniendo. Entonces, a medida que madura el bebé, dice, en discernimiento de la anatomía de las demás personas, se va particularizando más, va aprendiendo al mismo tiempo a interpretar el significado entonces de la cabeza que se inclina, de la boca que sonríe, de las manos que se acercan, del biberón, ¿verdad? Y, y así progresivamente se va organizando un complejo de reacciones emocionales que debidamente elaborada después se llama el sentido de los demás seres. Ahí recién él va a ir descubriendo que no solamente él existe, sino que también existen otras personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ir particularizando él a las personas que le rodean y generalmente le particulariza primero a la madre, porque es la primera persona que tiene mayor vínculo, porque es la persona que le tiene que amamantar, ¿verdad? Y entonces hay una vinculación muy importante entre mamá e hijo. Desde el mismo vientre, luego ya existe ese vínculo justamente del cordón umbilical, a través del cordón umbilical. Pero luego, cuando nace, va a haber un vínculo más afectivo, vamos a decir, de cuerpo a cuerpo también, donde ya la madre sostendrá a ese niño y donde ese niño ya estará en los brazos de la madre. Y una vamos a decir, uno de los factores muy importantes, por eso que se recomienda siempre a las mamás que le den de mamar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ese es el momento más importante de ese niño, porque es eh, el máximo, la máxima expresión afectiva que va a estar recibiendo y va a estar sintiendo y va a ir percibiendo ese niño. Por eso que el vínculo entre madre e hijo en el momento en que le está amamantando esa mamá a su bebé, hay que respetarlo, hay que respetarlo. Eh, es importante que en ese momento la mamá eh, cree o genere, vamos a decir, su propio espacio entre madre e hijo, hijo y madre en ese momento, ¿verdad? Muy bien. Bueno, dice, en las primeras etapas, este sentido es tan poco crítico que el niño hace poca diferencia entre una cara, una máscara, el padre, la niñera, el visitante. Sonríe a todos indiscretamente. A mediados del primer año comienza a distinguir entre una persona familiar y un extraño. ¿A qué etapa? Cuando dice del primer
años recién, empieza a distinguir que esa persona con quien está constantemente o esa persona que le acompaña constantemente, esa persona que le rodea ahí frecuente y constantemente, esa es una persona familiar. Ahí empieza a distinguir que es una mamá o no. A lo mejor no sabe que es su mamá, pero que algo le vincula, hay una vinculación afectiva fuerte entre esa persona que está constantemente acompañándole a ese bebé, ¿verdad? Bueno, y dice, el niño distingue variaciones sutiles en la postura, en los gestos y en el semblante, mucho antes de ser capaz de coordinar sus dedos. ¿Se dan cuenta lo importante que es entonces esa buena vinculación, ese apego que debe existir entre madre e hijo, pero debe ser un apego significativo, un apego positivo también? Por eso que es importante que mamá entienda que ese momento que le está dando de mamar a su bebé, ese es el momento de ese bebé. ¿M? Que si es posible tiene que tratar de no distraerse, aislarse de un ruido y que pueda dedicarse de lleno en ese momento a su bebé, porque el bebé está en su máxima, vamos a decir, percepción en ese momento. Sí, así mismo es. Bueno, continuamos. Hasta acá, ¿todo bien? ¿Alguna Sí, pregunta? profe, Muy bien. todo muy claro. Bueno, pasamos. El mundo de las personas, dice. El niño, dice, adquiere el sentido de las otras personas antes de obtener un claro sentido de sí mismo. O sea que, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el niño tiene mayor capacidad de captar más de, eh, de las cosas eh, fuera, extrínsecamente, o de identificar más rápido a aquella persona que está constantemente con él, ¿verdad? O con ella, con esa niña, ¿verdad? Bueno, antes dice, sin embargo, va a ser un poquito, eh, eh, no sé si podemos llamar más lento. Eso sería la palabra correcta, un poco más lento y llegaría a descubrirse a sí mismo. Más rápido le es fácil descubrir a aquella persona que había sido eso, esa que está conmigo es mi mamá. Que descubrirse, ¿verdad? A sí mismo. Bueno, es realmente un proceso, dice, de interacción mutuo, ya que su sentido de las otras personas es proyección de su propia individualidad. Tiene conciencia, dice, de la mano de su madre antes de la suya propia. Y pasa mucho tiempo mirándose y chupándose los dedos. Y ahí entra justamente lo que dice Freud. Justamente las primeras etapas del niño se habla mucho de la etapa justamente oral, ¿verdad? Que todas las cosas, eh, todos los objetos que sostiene el niño lleva a la boca, ¿verdad? Y eso es la etapa oral que le llama Freud, ¿verdad? Y eso se va sucediendo en ese niño. Todo lo lleva a la boca chupándose los dedos, dice. En actos que le dan una serie de experiencias sensoriales. Gradualmente el niño llega a pensar que tiene una mano. La incesante manipulación progresivamente lo pone en contacto con el mundo externo y consigo mismo. Así va y experimentando entonces el niño intrínseca e extrínsecamente.
se va a ir descubriendo, pero también a medida que ese ambiente existe la estimulación, a medida que va interaccionando en ese ambiente, ¿verdad? Entonces, va captando externamente y eso va llevando adentro y se va desarrollando intrínsecamente o internamente. Muy bien, pasamos y dicen en el otro párrafo, dice, su boca también, dice, le sirve como medio de información. Aprende a distinguir lo que es y lo que no es comida. Todo lo tiende a llevar a la boca. La manipulación de toda clase de objetos acrecienta en él la sensación de dominio del mundo que lo rodea. Entonces, ese niño no lo hace también con esa intención, bueno, voy a llevarlo a la boca para que yo pueda tener información que es, sino que lo va llevando porque su propia etapa es propio, ¿verdad? Es propia de la propia etapa, perdón la redundancia. Entonces, eso se va dando en ese niño y todas las cosas que lo tiene a su alcance lo va llevando y a través de eso van experimentando. Si, como dice, si es comida, si es una cosa agria, si es una cosa dulce, si es una cosa dura, si es una cosa blanda, si es sólido, si es gaseoso, todo eso va distinguiendo el niño y al distinguir qué va pasando se va desarrollando justamente su cognición. Muy bien. Inicialmente dice tampoco distingue su propia voz, pero probablemente identifica primero la de su madre. Da la impresión a rato que se asusta de sus propios sonidos hasta que entiende que es el mismo quien los crea, lo que contribuye a sentir más seguridad y dominio sobre el ambiente. Asimismo, a veces de repente ese niño entra en llanto. ¿Por qué? Porque se asusta de sus propios, no sé, pequeños gritos, ¿verdad? Y eso es porque no lo distingue. Inclusive dice aquí que le va a ser más fácil distinguir la voz de la madre. Entonces, el aprendizaje más rápido se va externa o extrínsecamente, ¿verdad? Muy bien. Mediante, dice, el intercambio del juego con algo que va justamente, va y viene, el niño comienza a notar la diferencia entre sí mismo y los demás. Los pequeños juegos, más que simples juegos, representan un modo de adaptación a la cultura. Por eso es tan importante la hora de juego a aquel niño, porque en esa hora de juego el niño interpreta, aprende. La hora de juego es la mejor forma de socializarse. El niño que no ha realizado, el niño que no ha jugado de repente y que no quemó sus etapas en los juegos, le va a costar muchísimo adaptarse o le va a costar mucho de repente socializarse. Puede tener una dificultad en la socialización. Por eso la hora del juego es muy importante. Por eso aquellos que de repente atienden niños, yo no atiendo niños, yo le digo que siempre considero que atender niños en consultorio requiere de una especialización muy importante. Tiene que tener, ¿por qué? Porque entra muchas aristas y entra muchas estrategias, mecanismo, dinamismo, creatividad, porque el niño tiene de una situación que aparentemente demuestra tiene muchas ramas, ramificaciones y tiene su complejidad. Por eso que cuando ustedes sean, se, se,
se reciban, es importante que se especialicen en un área, ¿verdad? Hay profesionales psicólogos que atienden niños, adolescentes, adultos, ¿verdad? Yo aconsejaría que atienda si es que se especializa, pero si no se especializa, es importante especializarse en áreas determinadas. Yo, por ejemplo, estoy especializada en adolescente, joven y adulto. Esa es mi especialización. Mi intervención se da ahí. Yo no atiendo niños, porque siempre consideré que el niño se trae un kit de cosas que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Pero recuerdo una vez que le comparto esta experiencia con ustedes. Yo estaba haciendo mi pasantía en una clínica pública. Y me llega una mamá y me dice que su niño tiene enuresis. ¿Qué significa eso? Que el niño eh, hace pipí de madrugada y ya tiene 7 años su niño y que llegó al retroceso y que ellos no saben por qué y que últimamente no solamente hacía en la cama, sino que llegó a hacer en la escuela. Y entonces se hizo todo vamos a decir, un control con médicos profesionales especialistas justamente con un urólogo. Entonces se fue con este especialista, se hicieron todos los estudios y encontraron que no había nada, no tenía nada, vamos a decir, no había ninguna dificultad en su organicidad. Entonces, este doctor urólogo le aconseja que le lleve a un psicólogo. Y justo me tocó a mí porque yo estaba haciendo pasantía. Hablé con la madre, yo estaba iniciándome, quiero decir. Y hablé con la madre, luego en otro momento hablé con el papá y otro día le llamé a los dos hermanos mayores. Resulta que este niño tenía 7 años, pero hay una gran diferencia de edad con su hermano mayor. Son tres. Una que tenía, creo que tenía 20 años, otro tenía 16 años y él tenía 7 años. Entonces había una gran diferencia. Después de mucho esperar, vino este niño. Entonces podría ser, yo decía, yo tenía mi hipótesis. Dije, eh, aparentemente el niño se llevaba bien con el papá y con la mamá. Entonces busqué una hipótesis, ¿será que hay un problema con el hermano de 16 años que capaz sienta celos y no hay entendimiento y de repente tengan una dificultad de relacionamiento con este hermano mayor? Dije. Eh, entonces, empecé a hablar con cada uno de la familia, ¿verdad? Tanto mamá, papá, como los dos hermanos mayores. Y hablaba con el niño. No sabía dónde era el problema. Entonces un día dije, bueno, voy a hacer voy a hacer hora de juegos. ¿Y qué hice? Llevé unos cuantos títeres que yo tenía preparado, llevé y llevé toda mi alfombrita, preparé el ambiente ese día. Cuando entró el niño, le dije, hoy Julanito, vamos a jugar. Sí, me dice, vamos a jugar. Bueno, entonces le generé un cuentito y agarré ciertos personajes de los títeres y empecé a jugar con él. Y empecé a relatar
a ponerme dentro de su situación, que también este se llama Julanito, este Menganito, y que se iba a la escuela, y luego que Menganito eh, ju- se peleó con Julanito, y luego que se enojó, y luego que Julanito no pudo más aguantar y que se orinó y todas esas cosas, yo empecé a como un cuento. ¿Eh? Y el niño ahí me manifestó. Dice, a mí también me pasa eso. ¿Ves? Entonces el títere es como si fuera, él participaba. Y le dije, ¿y por qué te pasa eso? Porque a mí también me pasa eso. Le dije, hablando así como un otro personaje. Entonces él empieza a relatar de que eh, él le tenía miedo a nosotros dentro de la sociedad teníamos aquí a un señor que tenía trastorno mental y él recorría la ciudad y él siempre recorría por todos los lugares y un día esa persona se fue cerca a la escuela, estaba vamos a decir, estaba cerca del portón y era recreo. Y él le vio a este personaje y ahí él se orinó completamente. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver este personaje con él? Había sido la mamá, él jugaba play todas las noches y se iba, o sea, que jugaba y se iba, tomaba agua y de repente su mamá le decía, bueno, Julanito, anda, acostate ya, andate a la cama, ya es hora, porque si no te vas ya, apagá ya tu play. Si no apagás, va a venir Julanito. Le mencionaba a este señor, ¿verdad? A este señor que recorre luego la ciudad y era conocido porque él ya falleció ahora. Actualmente él ya no vive porque ya falleció. Pero él recorría con una guitarra, supuestamente una guitarra ficticia, ¿verdad? Que él tenía. Y era muy conocido luego aquí dentro de la ciudad, pero él tenía un trastorno mental. Y su madre le decía que si él no se iba y no apagaba su play, que iba a venir ese personaje. No recuerdo el nombre de a ver si alguien se acuerda, Lore, de repente me hace recordar. No es Bartolo, profe. Bartolo. Bartolo, ahí está, Bartolo, así mismo. Bartolo había sido, le decía a su mamá, vamos a crear un nombre ficticio a este niño. Javier, andate ya a la cama, dice, porque si vos ahora no te vas a la cama, dice, te va a venir Bartolo y te va a llevar, decía. Esa era la amenaza que le daba a su mamá y era que era la única forma que lograba que Javier logre apagar su play y se vaya a la cama. Y se iba, ella no tenía más, tenía miedo para salir e irse al baño para orinar, entonces más bien se orinaba en la cama porque él tenía miedo que Bartolo venga a llevarle. Imagínense lo que en la hora de juego, el dato que yo no podía sacar en la entrevista con los papás, con la mamá, o sea, con los padres, con los hermanos, que aparentemente todo estaba bien, pero ¿por qué se está sucediendo eso? Había sido por esta razón. Y en la hora de juego, este niño manifestó lo que ocurrió, porque a mí también me pasó eso, le dice al títere. ¿Y cómo fue que te pasó? Le dice el títere. Entonces, y él empieza a comentarle y a relatarle que Bartolo se fue en la escuela, que él salió en el recreo, que él estaba jugando y de repente que Bartolo estaba cerca de la escuela, estaba cerca del portón y él creyó que Bartolo se fue a buscarle y a llevarle y a meterle en su bolsa. Imagínense.
¿Se dan cuenta los datos de la hora de juego que se puede dar? Por eso es tan importante realizar, ese niño tiene que realizar bien su hora de juego. El niño que no aprendió a jugar existe la posibilidad de que de que eh, no realice bien esa socialización, porque es ahí que se da la socialización. Ellos aprenden a través de la hora de juego a socializarse. Es un elemento, un instrumento muy interesante y muy importante y debe de formar parte debe ser, y es luego propio del niño. El niño tiene que jugar. Bueno, entonces fue así que descubrimos que el que provocaba enuresis era justamente Bartolo y que la madre le amenazaba con la presencia de Bartolo, que Bartolo iba a venir a llevarle, iba a meterle en la bolsa y le iba a llevar si no apagaba su play. Entonces él se queda con eso. Y fue lo último, por eso que le llamaron en la escuela, le contaron, le llamó la profesora de Javier, ¿verdad? De Javier, la profesora le llamó a los padres y le dijo para que se vaya a retirarle porque él se orinó completamente. ¿Y por qué se orinó? Porque Bartolo estaba ahí cerca, porque él creyó que Bartolo iba a llevarle, le iba a meter en su bolsa y le iba a llevar, que se fue justo para llevarle a él. Entonces, ¿se dan cuenta lo interesante que es esto? Por eso que cuando uno se especializa en algunas áreas, o sea que es importante especializarse, sea la cual sea. ¿Para qué? Para que tengamos un buen abordaje, porque podemos pifiar de una manera tan grande como profesionales. Imagínense, yo en ese tiempo era totalmente inexperta si yo estaba haciendo mi pasantía, pero miren lo que aprendí. Yo aprendí muchísimo de esa experiencia y fue mi primera experiencia con niños y que me fue realmente muy, pero muy satisfactorio y significativo y productivo también. Bueno, pasamos. Dice, los pequeños juegos, más que simples juegos, representan un modo de adaptación a la cultura. Son innumerables las situaciones que en la vida reclaman reciprocidad. Y es en estas situaciones, donde se organizan, dice, las emociones en patrones que se correlacionan con patrones de cultura. Vemos ahora el por qué un niño en un hogar eh, súper simplificado carece de los patrones de la conducta sociopersonales que constituyen, debe de ser aquí, acá dice suple es la palabra correcta, que constituyen, continuamos, la sustancia de la personalidad. El niño que está en el asilo, que permanece mucho tiempo, dice, en el hospital, sufre terriblemente en la formación de su personalidad, porque está privado de las reciprocidades fundamentales que brinda el hogar que construye, es decir, que constituye, y pasamos siguiente hoja, que constituye estructura de la personalidad. Una personalidad no puede enraigarse y florecer sino a través de relaciones interpersonales. Entonces es muy importante esa interacción que ese niño debe de hacer, ¿verdad? Entre ese tú y yo, ¿verdad? Yo y vos, yo y tú. Y esa reciprocidad,
ese constante movimiento entre tú y yo, ese, eh, ese dinamismo de relación debe existir. Dice, el empobrecimiento psicológico de un niño, de un orfanato, revela convenientemente la naturaleza de la adaptación a la cultura que tiene lugar en un hogar bien ordenado. Siempre va a aflorar ese niño, un niño que ha crecido en un orfanato, en un hogar, quiere decir, en un hogar de niños. Eh, Siempre va a diferenciarse de alguna medida en aquella persona o aquel niño que tiene una familia bien estructurada, donde recibe todos los cuidados personales, ¿verdad? Donde hay una satisfacción en sus necesidades básicas. Bueno, entonces siempre va a haber una diferencia y una característica diferente a aquel niño que crece y se desarrolla en un orfanato. Dice, tenemos pues que patrón por patrón la personalidad del niño se dibuja, está constituido por un sinnúmero de patrones y actividades. La personalidad no es una esencia misteriosa de brotes espontáneos, sino que se parece al organismo que se va formando según los alimentos que lo nutren. Y estos alimentos no habla específicamente de los alimentos, vamos a decir, que se lleva a la boca, sino que de todos los alimentos, de todo aquello que necesita para que tenga una buena formación, de todo aquello que recibe, ¿verdad? Afectiva, mental, social, ¿verdad? Orgánicamente. Todo, de todo aquello que lo nutre. Muy bien. Hasta acá no hay pregunta, ¿no? Bueno. No, profe. El silencio ya responde. Gracias, Lore. Dice, el desarrollo de la personalidad. Ahora esta parte vamos a tocar. Vamos a ser minucioso en la unidad 3 porque esto es muy importante. No quiero saltar nada porque quiero que se entienda bien esta parte, porque depende mucho de esto también para que podamos entender a nuestros pacientes, a sus futuros pacientes. Tenemos que saber bien cómo se da la personalidad, porque acuérdense que la personalidad es una estructura dinámica, que no solamente está el títere, sino que todos los actores, bambalinas, cortinas, públicos, todo. Y tenemos que interpretar nosotros eso, la personalidad de ese paciente que va a nuestro consultorio. Dice, generalmente al año ya tiene el niño oportunidad de afirmar su personalidad. El ambiente familiar se ríe bondadosamente de sus actos, dice, y así es. Hace una cosa simpática, entonces, ¿qué hacemos nosotros los grandes? Nos reímos, ¿verdad? De las travesuras que ellos hacen. Y resulta lo muy simpático y decimos lo que chucu que es, ¿verdad? Qué chucu que es. Y nos envuelve ese niño con que son pintorescos y pícaros también, ¿verdad? Y dice, es por eso que la familia, su primer grupo, dice, es de importancia decisiva en la cual el niño desarrolla pautas más o menos vitalicias de amor y hostilidad. O sea que, ¿dónde es lo que se va a ir desarrollando eso? La familia. Por eso es tan importante que la familia
sea de apoyo, la familia esté ahí, la familia cumpla con sus obligaciones para la crianza de aquel niño. No que se traiga un niño de forma tan irresponsable y no se le brinde lo que ese niño está necesitando. Entonces, siempre eh, decía un gran psicólogo, yo soy lo que me criaron. Yo soy lo que me criaron. Yo soy el resultado de lo que me criaron. Entonces quiere decir que esa interacción, ese vínculo que exista o esas pautas o esas limitaciones que ponemos es necesario para ese niño, porque eso es lo que va a conllevar, va a ir llevando y eso se va a ir desarrollando y eso es lo que va a ir determinando luego en su personalidad. Dijimos que, y siempre yo digo, en todas las clases que yo tenga y tengo la oportunidad de hablar de la personalidad, que la personalidad es el resultado de aquel temperamento que lo traemos, ¿verdad? Aquel temperamento que es estructurado, que eso se ha dado. ¿En qué momento eso se traemos? En el momento de la unión de los cromosomas de papá y de mamá. Y ese temperamento es algo estructurado que no podemos cambiar, es algo que no podemos modificar. Y luego se va adquiriendo el carácter, ¿verdad? El carácter se va adquiriendo con todo esto que estamos mencionando, con lo que la familia da, con la interacción, con el vínculo, con la percepción, con la vivencia, con la experiencia. Ese se va adquiriendo. Y estas dos cosas van juntas y fusionan, ¿verdad? Van juntos y van fusionándose ambos y ahí se forma la personalidad, que es una estructura dinámica al final. Porque estructura porque es una unión del temperamento y dinámica porque es una cosa adquirida que le dinamiza y que se va demostrando en cada paso que el hombre va haciendo, eso se va demostrando, va dándose, va dinamizándose, va accionándose. No es una cosa que queda en un lugar, sino que esa es la manera de ser y se va viendo tu personalidad. Esa manera de ser que vos vas manifestando en todo momento, en cada situación, en cada etapa de tu vida. Eso se va manifestando. Entonces es algo dinámico que va aflorando, que se va manifestando. Esa es la personalidad. Pasamos. Y viendo la hora. Bueno, dice, entonces, así Freud dice, vio en estas relaciones una verdadera importancia en las cuales entró el complejo de Edipo, que guarda relación sobre todo con motivos de amor, odio y culpa entre el niño y sus dos progenitores. Bueno, el complejo de Edipo es el que se da, viene a ser, el complejo de Edipo se da en el niño que se enamora de la madre, ¿verdad? El niño que eh, su primer amor es la mamá. Y la niña, cuando se enamora del papá, no le llamamos complejo de Edipo, le llamamos complejo de Electra. Es cuando eh, yo, niña, me enamoro de mi papá. Es mi primer amor. Y hace poco mi nietita tiene 3 años. Y eso es una buena señal cuando se da. Por eso hay de repente
Eh, Hay mamás que de repente se asombra cuando su bebé o su niño le quiere besar en la boca. Eso es normal que le quiera besar en la boca. No es que está siendo grosero ese niño, o no es que no es que está imitando o copiando una cosa, como dice algunos, una cosa grosera o una cosa inmoral. No, el niño se está desarrollando en ese niño ese complejo de Edipo. Y que eso es una buena señal, quiere decir que hay una predisposición y una tendencia a elegir justamente aquella, eh, eh, no la misma sexualidad, ¿verdad? Sino es cierto que hay que son heterogéneas, o sea que hay una heterosexual en ese momento todavía, pero ya se va predisponiendo que va a gustarse de no de su misma sexualidad o de su mismo sexo, sino que se va a ir gustando justamente de aquel, si es niña, de aquel varón, y si es niño, de aquella nena. Esa es una buena señal que está dando el niño. Entonces, hace poco mi nietita, justamente le grabó mi hija y le dice, eh, estaban acostados ellos y le dice, tu papá quiere estar conmigo. Y ella se levanta de forma determinante y le dice, no, contigo no quiere estar papá, conmigo. Y así se señala, se lleva los deditos hacia su pecho y bien determinante ella le dice, conmigo, dice, conmigo quiere estar papá. Y le manipula a su papá y le acaricia así la cabecita y le dice, verdad, papá, que con ella vos no querés estar, conmigo vos querés estar, papá. Y empieza a manipularle así y le hace unas caricias a la cabeza de su papá y su papá le dice así, ¿verdad? Solamente le consiente así. Y así, viste, mamá, no quiere estar contigo, papá. Conmigo quiere estar, ¿verdad? Entonces, justamente envió el video en la familia y me mostró y le dije, qué buena señal está dando tu niña, hija, le dije. Y con cuánto me alegro porque es una identidad ya, que va dando una identidad sexual. Pero mucho me causó risa justamente porque ella se creía la esposa. Y la esposa no era nada. Y yo recuerdo que mi hija, justamente ella, le dije, solo se va repitiendo la historia, le dije a mi hija, porque vos antes me decía por tu papá, él no es tu malilo, me decía. Entonces, ese es su primer amor, ese es el complejo a lo que Freud le llama, ¿verdad? Dependiendo si es niño, el complejo de Edipo. Y si es niña, el complejo de Electra. Ese es su primer amor que se da y es la señal de su identidad sexual. Se dan cuenta lo importante que es la etapa de los niños y que ese momento no hay que coartarle, ¿verdad? Y no hay que privarle de nada. Por ejemplo, si te quiere dar besos. Por ejemplo, una mamá me dijo, Dios mío, mi hijo me quiere dar besos en mi boca. Ay, Dios, eso no, yo no le permito. Y esa es una equivocación, porque se está dando nada más. Hay que dejar que lo haga, porque eso va a pasar, porque el niño no lo está haciendo maliciosamente, ni con intención erótico, ¿verdad? Más bien se está haciendo porque justamente su identidad sexual está aflorando, está manifestando hacia dónde se predispone. ¿Está claro esta parte? Sí, Profe, profe. una consulta, si se puede. Sí, profe. Sí.
Sí, Víctor, te escucho. ¿Hasta qué edad se permite eso? ¿Hasta qué edad está bien? ¿Hasta qué edad es justamente a partir de los 2 años hasta 5 años se da el complejo de Edipo y el complejo de Electra? Cuando ya pasa esa etapa, ahí sí es un poco entonces llamativo, ¿verdad? Pero tampoco hay que interpretarlo, quizás hay que orientarle y guiarle nada más al niño o a la niña, ¿verdad? Desde pasando 6 años, o sea, 5 años. Pero sí es normal, es un proceso normal de 2 a 5 años. Esas son las etapas que se da esos complejos, el complejo de Edipo como el complejo de Electra. ¿Está bien? Perfecto, profe, muchas gracias. No es nada. Bueno, vamos a ir viendo nuestra horita. Bueno, por eso que yo esta unidad 3 considero que nos vayamos detenidamente para que podamos interpretarlo. ¿Está bien? ¿Qué les parece? ¿Continuamos así, explicando párrafo por párrafo o vamos a saltar? Está bien así, profe. Bueno, pasamos, dice. Dice, el niño dice, posteriormente, dice, Adler realizó sus observaciones con respecto a la importancia de las relaciones fraternales. El niño disfruta de un público. ¿Y quiénes son sus públicos? O sea, es su propia familia, su familia, y se deleita, dice, repitiendo las ocurrencias que hacen reír a los demás. El niño, cuando más te reí de sus travesuras, el niño se cree el personaje y se mueve y hace más cada mueca y repite, inclusive reincidentemente va haciendo esos actos que le hace reír a su familia. ¿Cierto o no es cierto? A ver, ¿quiénes son los que tienen hijos acá? Leti, Yo tengo un adolescente ya, sí. Y pero así fue. así fue. Eh, Sí, muy quiere bien, llamar la atención. sí. Entonces, cuando de repente todo el mundo se reía de sus actos, vuelve a repetir esa misma acción. ¿Eh? Vuelve a repetir porque se siente importante, llama la atención y hace reír. Y por eso le dice, luego su mejor público es la familia. Y se deleita eso, el niño se deleita eso, porque es como le da curso a todas las travesuras y simpatías que está haciendo en ese momento. Muy bien, pasamos. Todo niño, dice, pasa una etapa autista en la que sus propios deseos son como el sol alrededor del cual giran los demás miembros de la familia. Eso es muy cierto. ¿Por qué autista? Porque todo tiene que ser en torno, todo autista, yo, todo, yo soy más importante, su propio mundo, su propio, es el universo, es el cosmos, todo, yo soy más importante. Entonces, el autista pues no existe otro, solo él, ¿verdad? Así es el mundo del autista. No existen las personas alrededor, solo él crea su mundo y genera su mundo. Entonces ese niño también en un momento dado es un autista, en el sentido de que solo a él se le tiene que prestar la atención, ¿verdad? Y hace de todo para llamar la atención y toda travesura que lo realiza es para justamente llamar la atención, con la intención de llamar la atención y ser el centro. Y se vuelve egoísta ese niño porque todo quiere para él, ¿verdad? Bueno, y dice aquí, el sol
dice, alrededor del cual gira. Él es el sol, todo es el sol. Todos nosotros tenemos que girar en torno a sus necesidades o a lo que exige ese niño, ¿verdad? Dice, del cual giran los demás miembros de la familia. Así, dice, al mismo tiempo adquiere y ejecuta la conciencia que va teniendo de sí mismo. Por eso el hijo único, según Adler, nunca llega a superar del todo ese egocentrismo. En cambio, dice, el mayor de los hijos de una familia con 2 o más niños sufre la experiencia del destronamiento, pues se ve eclipsado por un nuevo sol más importante. Dice. Y es inevitable entonces que el primogénito, el primer hijo, ¿verdad?, luche por mantener su posición de privilegio. Y frecuentemente su vida básica adopta su forma como resultado de esa experiencia. En cambio, el más pequeño de los hijos, como el hijo único, nunca conoce el destronamiento, pero a diferencia de él, experimenta, dice, la competencia, pero en la cual tiene la ventaja de estar favorecido y protegido por los padres. Su estilo de vida tiende a ser el de buscar siempre la dependencia y la protección. Bueno, Adler en algunas cosas puede estar equivocado o no, ¿verdad? Pero es a veces cierto que un niño, un hijo único, no está acostumbrado al destronamiento, ¿verdad? Entonces, por eso, un hijo único de repente puede tener una deficiencia en la tolerancia. A veces, un hijo único le es más fácil cuando no logra una cosa o un objetivo, cuando el objetivo no es logrado, puede llegarse a frustrarse más fácilmente que aquel que tiene muchos hermanos. Casi siempre se da, pero no en todos. No hay que generalizar también eso. Hay hijo único eh, que quizás vamos a decir, esa dependencia lo ha convertido en una supervivencia que le ayuda a querer ser independiente, ¿verdad? Se da la resiliencia en esa persona. Por ejemplo, hay hijo único que no quiere estar esa misma experiencia de que sus hijos, de que sus padres estén dependiendo también de él o de ella. Eso mismo hace que más pronto tenga la necesidad de independizarse, ¿verdad? Entonces, puede que se dé así, como también espero, más se da la dependencia. Existe una predisposición de que ese hijo único no esté acostumbrado a una independencia, una emancipación, ¿verdad?, emocional, ¿verdad? Puede que se independice en forma, vamos a decir, materialmente, pero emocionalmente quizás esté ligado todavía por el cordón umbilical. Todavía quizás depende, todavía no ha soltado ese cordón umbilical. ¿Por qué? Porque la experiencia justamente que vivió es siempre ser el dueño del trono. Y por eso que es más riesgoso que ese hijo único no esté capacitado a tolerar las frustraciones. Que aquel que están entre 12, por ejemplo, viven por la supervivencia,
de lograr de repente llamar la atención porque sabe que aquel hermano mayor o aquel hermanito menor llama más la atención que él. Profe, Entonces, sí, en ese caso sería por culpa de los padres por sobreproteger o es normal eso, en la bueno, dependencia, por ejemplo. bueno, hay que tener en cuenta también que los padres y la forma de crianza también tiene mucho que ver. Acuérdense que nos dice que es una bambalinas, no solamente la bambalina, sino que, y no solamente el títere, sino que hay un conjunto de cosas, dijimos. Bueno, acá también tiene mucho que ver la crianza. Hay padres que tienen muchos hijos, pero son sobreprotectores, que le gusta tenerle a sus hijos sometidos todavía a sus reglas y que no le permite volar. Hay padres que son así, ¿verdad? Que los propios padres son luego muy dependientes, que hay todavía que mamá que no aprendió a soltar el cordón umbilical, ¿verdad? Y tiene 5 hijos, a los 5 hijos le quiere tener sometido. Pero en muy pocos padres da eso cuando hay una cantidad de hijos. Sí existe más probabilidad que cuando existe un solo hijo. ¿Entendés, Sil? Sí, ¿Cómo profe. es? Bueno, entonces, por eso es importante no generalizar, pero existe mayor riesgo de que ese hijo único sea un hijo que no esté acostumbrado al destronamiento y al mismo tiempo a ciertas frustraciones que a la experiencia de repente negativa que ha tenido, eso puede frustrarle, ¿verdad? Entonces, todo eso es muy importante. Eh, no todos hijos únicos eh, viven todavía colgados del cordón umbilical. Han aprendido. Quizá eso mismo le ayudó a independizarse tanto emocionalmente como también materialmente, ¿verdad? Que viven independiente. O quizás ser hijo único le hace mayor dependiente, hace que le guste luego estar atado todavía por el cordón umbilical, ¿verdad? Y tiene miedo de soltarse del cordón umbilical. Todavía está en el vientre de la madre, ¿verdad? Bueno, entonces todo eso va a depender también de la subcultura inmediata, la crianza, de todo, de todo, de todo, de toda esa participación de elementos que hemos hablado. Pero Adler dice que sí existe mayor predisposición de los que son hijo único, de que no estén acostumbrados y que al destronamiento y que eh, no, eh, no superen la dependencia, ¿verdad? Puede ser afectivamente como también económicamente. Hay que ver en qué área también se va dando eso. Bueno, y, y así va dándose y va formándose la personalidad. Muy bien, chicos. Pasamos. En cambio, dice, los hijos intermedios tienen menor tendencia a evidenciar problemas, a evidenciar problemas o tipo de dependencias, pues su trato ha sido distinto. A esta edad definitiva de 1 año, el niño ofrece un juguete a la mano que se lo pide y lo abandona en la otra mano, dice, disculpe, lo abandona en la otra mano, pasando al nuevo poder que ha adquirido, que lo capacita para liberar, lo cual naturalmente tiene un cierto significado social. Bueno, quería nomás también decirle que
A veces por eso se dice que el hijo sándwich, eh, ese del medio, a veces es que siempre se dice, en algunos casos es cierto, en otros casos no, pero que el hijo sándwich siempre es el que de repente puede generar más problemas o, o puede presentar algunas dificultades porque es un hijo sándwich, porque justamente no es ni el menor ni no es el mayor, está en el medio. Entonces, según, ¿verdad? El pensamiento que no llamo la atención, tampoco dejo de llamar la atención, ¿verdad? Entonces está en un intermedio eh, que de repente hace que ese niño sándwich sea más, un poco más rebelde o hace un poco más esfuerzo en llamar más la atención, porque no es ni el hijo mayor ni tampoco es el hijo menor. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso es importante que los padres tengan en cuenta para que tengan una linda crianza y ofrezcan una linda crianza a sus hijos. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Todo bien. Todo bien, muy bien. Y terminamos esta página prácticamente para comenzar, o sea, para luego continuar el lunes. Vamos a leer todo en la página 18, lo que nos dice, ¿verdad? Dice, vuelvo otra vez, dice, a esta edad definitiva de 1 año, el niño ofrece un juguete a la mano que se lo pide y lo abandona en la otra mano, pasando al nuevo poder que ha adquirido, que lo capacita para liberar, lo cual naturalmente tiene un cierto significado social. Pero la naturaleza nos lleva, dice, la socialización demasiado lejos y hacia los 15 meses parece demandar mucho más, dice, y hasta llegar a ser más acto, acto qué cosa, acto asertivo, dice. Muy frecuentemente llega a no liberar el juguete porque desea satisfacer su rendimiento, sentido de posesión, su rudimentario sentido de posesión. Bueno, esta es la característica del niño, ¿verdad? De los 15 meses. Y dice aquí, pasamos, la autoconfianza empieza a manifestarse entre los 18 y 20 meses, donde aumenta también sus conocimientos. Está tan absorbido en sus ocupaciones, actividades, dice, de andar de aquí para allá, que apenas puede evitar el choque pasamos, con otros chicos, un objeto. A los otros chicos ni siquiera los considera como persona, dice, como persona semejante a él, pues de otra manera no los empujaría, pincharía y golpearía como si fueran objetos inanimados. Se ha dado cuenta que cada etapa tiene su forma de manifestarse, que cada etapa tiene, vamos a decir, se trae sus, eh, así, sus acciones pintorescas o pícaras, así como sus acciones así de, de conducta, de ser egoísta, de compartir, de sociabilizarse, de formar solo su mundo, de ser solo yo, el autista. Entonces, de ser solo el único en el universo, es el cosmo, y, o ser solo el sol, ¿verdad? Cada etapa tiene, o sea, el niño pasa por todas estas etapas, pero en fin, todo tiene que desarrollarse, no tiene que quedar nada latente, todo tiene que ser quemado, ¿verdad?
y cada cual en su momento. Así como hablé sobre el complejo de Edipo y como el complejo de Electra tiene su etapa, tiene su momento. Si se da de repente, si se da a los 7 años, eso ya no es parte del complejo de Edipo ni complejo de Electra, sino que algo está pasando. ¿Por qué tardíamente se está sucediendo? Por eso que el puberto tiene que vivir ese momento y hay que entender. El adolescente adolece por esa etapa nueva, ¿verdad? Que se está sucediendo. ¿Por qué? Porque se tiene que desprender de aquello, de ser niño y tiene que avanzar a una etapa de joven, donde requiere más, donde exige más, donde ya la responsabilidad es diferente, no como un niño, ¿verdad? Entonces adolece eso y ese tiene que dejar que pase, que queme, hay que dejarle que queme esa etapa, porque si eso no pasa, puede ocurrir, pero tardíamente. Algunos, a veces escuchamos, ese es un niño grande, un adolescente, o te comportas como un chiquilín y tiene 35 años y se comporta como un adolescente, se comporta como una chiquilina, se comporta como un chiquilín. ¿Se dan cuenta? Es porque algo pasó en esa etapa que no quemó como corresponde. Por todas esas etapas tiene que pasar y tenemos que pasar y tiene que ser quemada satisfactoriamente, significativamente, ¿sí? Nada tenemos que tratar de coartarlo, porque si nosotros tratamos de coartar, nosotros los padres, ahí aparecen justamente, pueden aparecer los trastornos de la personalidad, ¿verdad? O ahí puede aparecer algunas disfunciones de la personalidad, o ahí podemos alterar vamos a decir, el desarrollo normal de ese niño, de ese que está pasando por la pubertad, de ese adolescente y de ese joven. Todo tiene su etapa y todo le va determinando en la conducta. ¿Se dan cuenta? Bueno, y hasta aquí por esta noche. Que tengan un buen fin de semana, que descansen, cuídense, sean responsables de su conducta social, ¿verdad? Seamos todos responsables, conscientes, cuidando los detalles, cuidando tu vida, mi vida, la vida de aquel que está ahí en la calle, la vida de aquel semejante, la vida que está a tu alrededor, ¿sí? Sí, profe, súper bien. Igualmente. Buenas noches, que descansen. Chao, chao. Buenas noches, profe. Bendiciones. Buenas Bendiciones noches. también. Buenas noches. Por favor, me dicen después en el grupo su nombre, de dónde son, así voy y anotando sus asistencias. ¿Está bien? Dale, profe, está muy bien. Dale, bendiciones. Chao, chao.